es su nombre? Gabriela Barbero. Además de un posgrado de medicina geriátrica, que es el otro enfoque de lo que es la geriatría. ¿Ya? Entonces quiero conocerlos, quiero que ustedes se vayan presentando. Hoy día, como ustedes ven, en nuestra primera clase no tenemos contenido de avance y tenemos que conocernos un poquito. Empecemos por aquí. Nombre completo y expectativas de la materia. Facilito. Nos llamo Caterina Carranza Sorre. Yo espero responder un poquito, siempre me ha llamado mucho la atención de que en geriatría, porque creo que la mayor parte de los pacientes, principalmente los centros de salud, son los ancianos, los mayores, que muchas veces van no solo por una dolencia física, sino más que todo por una dolencia psicológica, mental, a veces por necesitar hablar con alguien, y no todo el mundo entiende un poquito ese lado, y no lo, y como que, como al igual que todos los pacientes, no van a tratar esto y esto, y a veces no se dan cuenta que para mí los mayores se vuelven como unos niños, entonces son diferentes que los demás pacientes. Mi nombre es Camila Alberto Vega y yo creo que quizás poder entender mejor el abordaje que tenemos de tener con el adulto mayor, porque como Caterina a veces simplemente no es una patología la que tienen y necesitan hablar con alguien porque no tienen la atención en su casa o en su familia, y quisiera poder entender mejor la manera. Mi nombre es Juliana Rodríguez Vaca y creo que, como que digo, es muy diferente. Entonces la sintomatología en el adulto mayor no es igual que en una persona hasta los 60 años. Entonces ellos tienen diferentes signos y síntomas, y para poder entender mejor y hacer un mejor diagnóstico. Mi nombre es Fabián Escalante Correa. Yo creo que la geriatría es una de las especialidades que van a necesitar más en el futuro porque aumenta la expectativa de vida y también muchas personas quieren que sus padres o sus abuelos tengan una mejor calidad de vida, y eso es algo que nunca se ha tomado en cuenta, creo, hace muchos años. Mi nombre es Natalia González Alvarado. Pienso que geriatría no es una especialidad de la que se habla mucho, pero creo que es una de las que más deberíamos dar importancia, así que espero aprender bastante de esta materia. Mi nombre es Andrés Garay. Lo que espero de la asignatura, bueno, es aprender a tratar con personas mayores. ¿Está completo? ¿Por qué no lo echan? Bueno, repito, sí. Volver a poder tratar con las personas mayores, y sumado a eso todas las complicaciones, porque cuando uno trata a personas mayores, por lo general tienen problemas o de demencia o cosas que no te pueden indicar como cualquier paciente. Es, como dijo mi compañera, es como tratar a un niño que de repente no te puede indicar exactamente lo que siente, lo que le duele. Buenos días, soy Janine Calderón. Mi expectativa de la materia es poder aprender lo máximo posible para tratar a los adultos mayores, comprender mejor y darles una calidad de vida. Adelante. Soy Gabriel Castillo y
parecía muy necesario y como si sorprendente. Buenos días, mi nombre es Laura Alejandra Río Novillo y mi expectativa de la materia es poder entender a los pacientes adultos mayores en su forma de pensar y cómo manejar el dolor que ellos están sintiendo para poder ayudarlos, ¿no? Y tengan una mejor calidad de vida. Perfecto. Adelante. Buen día, mi nombre es Michelle Amacio y bueno, más que todo por la materia me gustaría aprender y comprender todo lo que son enfermedades y poder comunicar con ellos mejor. Buen día, mi nombre es Daniela Ortiz y mi expectativa por experiencia propia, sé que no es un médico de la materia, Adelante. Buen día, mi nombre es Mariana Ortiz y mi expectativa más que todo es poder entender la materia, así poder ayudar a mi familia, porque cuando le dicen que estudias medicina dicen porque tengo alguien que me va a atender de viejo, ¿no? Entonces, Y a nosotros que nos atenden. Adelante, por favor. Buen día, soy Arnaldo Rodríguez Reyes. Comparto casi todo lo que dice mi compañero, no todo. Entender mejor la asignatura, la especialidad como tal. Todos tenemos vuelo con niveles mayores y parece interesante entenderla. Mi nombre es Bruno Borges y mi expectativa es aprender a prestar atención a las personas mayores de edad y tener todo lo que Adelante. Mi nombre es Gabriela Valverde y es un área o una especialidad en la que tengo poco o nada de conocimiento, entonces más que nada ampliar. Perfecto. Ya vieron que hay distintos criterios, pero sobre todo es entender y comprender a las personas mayores. Una vez empezamos la asignatura de geriatría, nos olvidamos del término viejo, nos olvidamos del término abuelito, nos olvidamos del término ancianito y nos olvidamos del término vejez. Ya. Hasta el año 2010 se contemplaban estos términos en toda la bibliografía. Los pacientes viejos. Ya. La ancianidad como sinónimo de fragilidad. Ya. Entonces, estos términos, nosotros, sobre todo para la práctica, nos olvidamos por completo. Son personas mayores que tienen nombre y apellido. Y en la práctica, cuando salgamos al terreno, cuando nosotros ya tengamos nuestros pacientes, para hacer la práctica, si se llama Alcira Vargas, es la señora Alcira Vargas. No es abuelita, tía, nada de eso. No hay términos. ¿Por qué? Porque caemos en conflictos éticos. Y ese conflicto ético tiene que ver con algo que está luchando mucho la Organización Mundial de la Salud, que es evitar el ageísmo. El ageísmo es una adaptación al español es una adaptación al español de una voz inglesa, ¿ya? En español sería edadismo. Entonces tenemos que evitar, la puerta no se cierra sola. ¿No la cierran o no? No tienen modales. Ya. Vamos a hablar del horario cuando estemos terminando, ¿ya? Entonces, vamos a quitarnos esos términos por los cuales estamos encasillados en nuestros pacientes. ¿Qué hace la geriatría como tal? La geriatría engloba un grupo de especialidades, clínicas y no clínicas. ¿Por qué? Porque el geriatra valora al adulto mayor antes de una cirugía. ¿Qué evalúa el geriatra? ¿Han visto ustedes la atención geriátrica en algún hospital, en algún centro asistencial? ¿Qué evalúa el geriatra ante una cirugía, por ejemplo, de fractura de cadera, que es lo que más van a ver? ¿Riesgo cardiovascular? El riesgo cardiovascular, sí. Que lastimosamente en Bolivia el riesgo cardiovascular en adulto mayor no lo califica el geriatra, lo califica el cardiólogo. ¿Qué más? ¿Qué más es importante antes de una cirugía de un adulto mayor? Patologías de base, importante ver qué complicaciones existen en esa patología de base, cuál es la data de esa patología de base y cuáles son las secuelas o consecuencias que ha dejado esa patología de base.
base. Por ejemplo, no es lo mismo una cirugía de una amputación de un miembro inferior en un diabético a los 80 años que a los 50, que a los 70, que a los 35. ¿Ya? ¿Por qué? Y hay una consecuencia a los 80 años con 25 años de data de inicio de enfermedad. Por tanto, hay otro tipo de complicaciones, porque por ejemplo, el adulto mayor puede ser cieguito o débil visual, complicaciones neuropáticas, ACV a repetición. Y ese ACV a repetición, ¿a qué me va a llevar? A la fragilidad de este paciente, que el término fragilidad lo van a escuchar mucho durante la cátedra de geriatría. Entonces, no es lo mismo ingresar con un paciente con demencia a una sala de cirugía, en una cirugía de urgencia, o programar una colecistectomía en un paciente con demencia que en un paciente que tiene un deterioro cognitivo leve. ¿Ya? Nos vamos a olvidar también del término demenciado o del término demente. Vamos a empezar a decir deterioro cognitivo. ¿Ya? Deterioro cognitivo. Paciente demenciado, en los casos clínicos pasa mucho. Paciente demenciado de 60 años. Al paciente que tiene cáncer, nosotros no le decimos en la discusión de casos, paciente canceroso de 5 años de evolución del cáncer, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que llamar las cosas por su nombre. Acuérdense, deterioro cognitivo, fragilidad, inmovilidad, síndrome geriátrico. En geriatría, todo constituye un síndrome. Todo constituye un síndrome. Hay 14 síndromes hasta el año 2024. Antes eran los cuatro jinetes del apocalipsis. Eran 4 grandes síndromes geriátricos, ya son 14. Y van a ir, cada vez van aumentando. ¿Por qué? Porque se va estudiando un poco más cuál es el proceso de enfermarse del adulto mayor. Y esa es nuestra primera conferencia, nuestra primera clase, el día sábado. ¿Ya? Entonces, como les decía, no es lo mismo entrar con un paciente con deterioro cognitivo grave, o sea, con demencia, con una demencia avanzada, que un paciente con un deterioro cognitivo leve, que se olvida las llaves en casa, que se olvida apagar las luces del auto, que dejó la llave de la cocina encendida, y no es lo mismo con el paciente que no se acuerda dónde está, no sabe cómo se llama, ni sabe quién lo tiene. Entonces, esa evaluación preoperatoria la realiza el geriatra. Además de que, por ejemplo, cuando ustedes tienen una evaluación geriátrica que van a aprender en la parte práctica la valoración geriátrica integral, vamos a ver el nivel de funcionalidad que tiene este paciente. ¿Ya? Este adulto mayor, si es funcional o no, si realiza las actividades de la vida diaria por sí solo o no, si es dependiente parcialmente o es dependiente completamente. Entonces, todo esto lo ve la medicina geriátrica. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando llegan nuestros pacientes a la consulta de geriatría? Nos traen recetas del cardiólogo, del endocrinólogo, del traumatólogo, del reumatólogo. Cuando le decimos, señora, tráigame su pastillero, por favor, donde usted almacena su pastillero. Ustedes saben que últimamente nuestros adultos mayores están bien globalizados. Ven mucho TikTok, por Marketplace están pidiendo los pastilleros para organizar sus medicamentos. Están bien globalizados ellos por las redes sociales también, por el acceso que tienen actualmente. Entonces, cuando nosotros pedimos los pastilleros, nos aparece que el adulto mayor funcional, con un deterioro cognitivo leve o sin deterioro cognitivo, está tomando 16 medicamentos al día. Toman 16 medicamentos al día. Y muchas veces esto trae fármacos que contrarrestan efectos adversos del fármaco que consumen. ¿Me entienden?
entiendes? Por ejemplo, pasa mucho en los pacientes adultos mayores masculinos que tienen hiperplasia prostática y consumen tansulosina dutasteride o tansulosina solamente, pero a la par están consumiendo también betahistidina o dimenhidrinato para el mareo. O en su defecto, el otorrino, paga al otorrino porque tienen mareo y les indica rigor. Entonces, ¿cuál es el medicamento que está produciendo los mareos? Ese es el desafío del geriatra. Y ustedes también van a ver dentro de esto el capítulo de polifarmacia. En polifarmacia, ahí vamos a hacer nosotros un ejercicio en la parte práctica que se llama criterios de Beers. Beers, así como cerveza en inglés, Beers. Y ahí están los criterios STAR y los criterios STOP. Los criterios STAR son los fármacos que están probados de que no van a tener reacciones adversas ni están contraindicados en adultos mayores. Y STOP son los fármacos que están contraindicados en adultos mayores, que tienen contraindicaciones relativas o absolutas. ¿Qué pasa cuando hay una persona que está estornudando, con mialgia, con fiebre de 38.5 y va a la farmacia? ¿Qué le indican los farmacéuticos? Antibiótico. No es más fácil que el paracetamol. Antigripal. ¿Los adultos mayores pueden consumir antigripales? Sí. Pseudoefedrina. Creo que no. Él cree que no. Ya dieron ustedes farmacología, ¿no? ¿Los adultos mayores pueden utilizar antigripales? Sí o no. ¿Qué contiene un comprimido antigripal? Cafeína. A ver, el de día. ¿Qué contiene el de día? Cafeína. Algunos traen cafeína, paracetamol. pero más traen isofedrina o pseudoefedrina. ¿Qué es la isofedrina o la pseudoefedrina? Descongestionante. ¿Qué más trae? Paracetamol. Paracetamol. ¿Qué más trae? Cafeína. Algunos traen antihistamínicos de día. ¿Y los de noche qué traen? Ya, clorfenamina, ¿qué más? Paracetamol. Clorfenamina y paracetamol, ¿no es cierto? ¿Qué hacen los descongestionantes en el adulto mayor? ¿Qué producen? Cuando yo tengo vasoconstricción, ¿qué pasa? ¿Qué sube? La tensión arterial. Y en un adulto mayor, una elevación de la tensión arterial mantenida, ¿en qué se traduce? En ACVs y en infartos agudos. Y sobre todo, otra cosa, la mayoría de los adultos mayores tienen fibrilación auricular. Es una arritmia esperada en el adulto mayor. ¿Por qué? Por el proceso de envejecimiento del sistema excitoconductor. Hay fibrilación auricular con respuesta ventricular normal y fibrilación auricular con respuesta ventricular acelerada. Y la fibrilación auricular hay que buscarla. Y si un paciente tiene fibrilación auricular con respuesta ventricular acelerada y no está anticoagulado, yo le meto 3 días de descongestionantes, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a empeorar? ¿No les da taquicardia cuando toman antigripal? ¿Han tomado la modificación del pulso, de la frecuencia cardíaca cuando toman antigripal? Háganlo. Tarea para la casa. Ya, la puerta por favor. Gracias. Entonces, la modificación de la frecuencia cardíaca por los descongestionantes nos pueden producir consecuencias a corto, mediano o largo plazo. Y viene la tía y le dice, pero tómate un Refrianex. Y le deja el tratamiento del Refrianex en la casa. ¿Ya? Y muchas veces el paciente llega con un cuadro de una arritmia, llega con un cuadro de una
Hipertensión arterial aguda sintomática, olvídense del tema crisis hipertensiva, por si acaso, del término en desuso. En nuestro sistema de salud sí, pero olvídense de eso. Hipertensión arterial aguda sintomática. Entonces, nuestro paciente llega con estos cuadros y por eso es importante que el geriatra o quien conoce de geriatría ya tenga presentes los criterios de Beers, con cuáles yo paro y con cuáles yo sigo. ¿Ya? ¿Vieron cómo son detallitos pequeñitos? Entonces, otra cosa que hace esta especialidad es reducir los medicamentos a los mínimos esenciales posibles. En ocasiones el paciente va a cardiología y el paciente sale con un IEK o un ARA2, sale con un beta bloqueador, sale con un agonista de aldosterona, vamos a ponerlo con nombre y apellido. Muy en boga ahora. El Valaxan, hasta hace 2 años, el Valsartán era la divina panacea. Ahora es el Olmesartán. Olmesartán están dando a todo el mundo un ARA2 de nueva generación. El paciente sale con Olmesartán, hidroclorotiazida, carvedilol, aspirina, solo de cardiología, sale con 4 fármacos. Si tiene una arritmia de otro tipo, amiodarona. 5 fármacos solo de cardiología y va a reumatología y el reumatólogo inicia metotrexate para el inicio de para una osteoartrosis leve, para que mejore. Le indica metotrexate, le indica insaponificables de soya o de extracto de palta y va al psiquiatra porque está llorando mucho y va al psiquiatra y el psiquiatra indica el citalopram, indica el lorazepam o clonazepam. ¿Por cuántos fármacos vamos? Vamos por 10 fármacos. ¿Y cuál es la misión del geriatra o de la persona que conoce geriatría? Quitar, reducir a lo mínimo indispensable. ¿Por qué? Porque este paciente, cuando nosotros lo recibimos en 65, 70 años. Pero va a ser ese paciente adulto mayor se casa con usted en la consulta. ¿Por qué? Porque el doctor lo escuchó. Porque la doctorita le sonrió. Porque lo trató bien la enfermera en la recepción. Porque cuando va con usted, él sale curado. Pero entonces nosotros tenemos que conocer todos estos criterios para poder hacer una atención global y que este paciente en 5 años, cuando empiece con un deterioro cognitivo leve, no confunda los medicamentos. ¿Ya? Por ejemplo, otro ejemplo claro, clásico de lo que nosotros vemos. Pacientes que toman omega 3, complejo B, C. Se colocan una ampolla de cobalamin por lo menos 3 veces durante el mes. ¿Qué pasa con los multivitamínicos en el adulto mayor? ¿Cuál es el nivel de absorción que tienen esas vitaminas en el adulto mayor? ¿Cuál es? Menos del 30% son aprovechados. Mientras no haya una deficiencia nutricional identificada, el paciente no debe estar polimedicado. Las vitaminas entran dentro de la polimedicación. Si van donde un médico ortomolecular, no tengo nada en contra de ellos, nos ayudan bastante. Van donde un médico ortomolecular les indica todos los minerales y todos los micronutrientes. Toda la mañana se pasa la persona tomando medicamentos. ¿Ya? Y tenemos que quitar poco a poco eso, porque esa es una de las misiones que tiene geriatría. Otra de las misiones que tiene el médico que conoce de geriatría es evitar que su paciente entre al hospital. El nuevo enfoque de medicina geriátrica comunitaria es que el 90% de los adultos mayores
resuelvan sus problemas en la consulta externa y en el domicilio. Y vamos a hablar vamos a ver un tema que se llama niveles asistenciales en medicina geriátrica, para que ustedes vean la importancia que tiene la atención geriátrica integral domiciliaria, la internación domiciliaria de los pacientes. ¿Quién va para un hospital de agudo? Hospital de agudo vamos a llamarlo como las salas de emergencia de nosotros. ¿Ya? El hospital de agudo, los centros de larga estancia, que son las residencias geriátricas. Nosotros no tenemos geriátrico público, tenemos un geriátrico de convenio aquí que es medicalizado parcialmente, el así nuestro centro de adultos mayores, antes llamado asilo de ancianos. ¿Ya? Entonces, ¿qué resolvemos nosotros en domicilio? ¿Qué resolvemos en la consulta? ¿Y qué resolvemos en el hospital? ¿Qué adulto mayor va para el hospital y qué adulto mayor va para la casa? Con su médico de asistencia. Desde la época de COVID-19 para adelante se está viendo mucho el tema de la asistencia domiciliaria del paciente. Pero hay algo que marca la diferencia cuando usted va a hacer una consulta domiciliaria. Usted va a resolver un problema de salud, pero también va a resolver el entorno del paciente. Cuando hagamos nuestras visitas domiciliarias, que también las vamos a hacer visitas domiciliarias dirigidas. Ustedes van a ir a visitar pacientes míos. Algunas veces irán conmigo, algunas veces yo les voy a dar la dirección y ustedes van a ir, porque ustedes tienen, al final de la parte práctica, van a presentar una historia clínica de un paciente real, de un paciente conocido, y completa la historia clínica. Van a hacer la presentación de esa historia clínica completa. Esa va a ser su evaluación final de la parte práctica, que eso lo vamos a hablar el día sábado para hablarlo de manera global. ¿Ya? Y van a ver pacientes reales en situaciones reales. Y muchas veces el paciente le va a decir: yo me levanto todos los días y hago ejercicio 45 minutos al día. ¿Cómo se llama? Yo me levanto todos los días y hago ejercicio 45 minutos al día. ¿Qué edad tiene? Yo me levanto todos los días y hago ejercicio 45 minutos al día. Un paciente muy querido mío hace 5 años lo tiene. Hace 5 años repite eso. Uno de los primeros geólogos titulados en Estados Unidos que tuvo este país. Y a los 67 años comenzó con un cuadro de delirio y no pudo recuperarse. Posteriormente el deterioro cognitivo fue avanzando a saltos y el paciente tiene una demencia tipo Alzheimer. ¿Ya? Y alguien lo va a visitar a ese paciente. Alguien va a ir conmigo a visitar. En ese tipo de casos, por ejemplo, ¿a quién yo le hago la entrevista? Vamos a cambiar ese enfoque. Quien atiende al adulto mayor se llama cuidador principal. ¿Ya? No familiar, no la enfermera, no el tío, no la esposa. Cuidador principal. En ocasiones es un hijo, en ocasiones es una persona que trabaja en el domicilio y en ocasiones es un familiar del paciente. ¿Ya? Entonces, cuidador principal. Todo el enfoque va al cuidador principal y nosotros tenemos que cuidar también como médicos de asistencia al cuidador. ¿Por qué? Porque existe el síndrome del cuidador. En ocasiones, quien tiene deterioro cognitivo severo es el esposo y la esposa es la cuidadora principal. La esposa fallece primero que el paciente que tiene deterioro cognitivo severo. ¿Por qué? Porque se agota. El trabajo con personas adultas mayores es un trabajo que agota para el que está dentro del núcleo familiar. Por eso es que les digo que la atención domiciliaria del adulto mayor, nosotros tenemos que entrar a ver el entorno. ¿Ya? El geriatra se empapa tanto como el psicólogo, cómo vive, con quién vive, cuánto gana, qué hace, cómo está construida la casa,
Y dentro de la casa, donde se está, dentro del lugar donde se está desenvolviendo el adulto mayor, nosotros tenemos que empezar a captar rápido cuáles son los riesgos potenciales de que el paciente sufra un accidente en domicilio. ¿Qué debe haber en el baño? ¿Qué debe haber en la habitación? ¿Cómo debe ser la iluminación? ¿Cómo debe estar señalizado el piso en las casas de los adultos mayores que tienen dificultades visuales, que tienen dificultades auditivas? La pérdida auditiva es la otoesclerosis, el envejecimiento del órgano de la audición. También es un factor importante que vamos a ver, una parte de la parte de fragilidad. ¿Cuándo es un adulto mayor frágil? ¿Cuándo es un adulto mayor funcional? Y dentro de las dificultades que hay en los órganos de los sentidos, también catalogan al paciente como frágil o funcional. ¿Ya? Entonces, es bonita esta parte. ¿Ya dieron medicina familiar? Estamos viendo. Están allá. La doctora de medicina familiar tiene un grupo también. La parte de medicina familiar es importante que nosotros logremos casar esta parte con la parte de medicina familiar, sobre todo a la hora de hacer la historia clínica. Les va a servir para las dos asignaturas. Entonces, les he traído dos presentaciones y vamos a hablar un poquito del empoderamiento de la vejez. Este es un programa que existe en Argentina, el empoderamiento de la vejez. Se trata de devolverles todos los derechos que han perdido los adultos mayores a lo largo de la historia. ¿Quién es el paciente que se interna de último en un hospital? El adulto mayor. En la época del COVID, ¿quién era el último que pasaba para intubación? El adulto mayor. Ahorita el sistema de salud de Italia, está con un proceso internacional en la Corte Penal de La Haya por crímenes de lesa humanidad, cuando empezaron a salir los consentimientos informados de que por la edad no se intubaban los pacientes durante COVID-19. Entonces, este programa trata de devolverle la dignidad al adulto mayor. ¿Ya? ¿Y cómo? Empoderando al paciente. El paciente adulto mayor que está funcional puede hacer todas las habilidades que hacemos nosotros como adultos jóvenes. Si el adulto mayor quiere entrar a un gimnasio a hacer ejercicio, nosotros tenemos que apoyar que entre a un gimnasio a hacer ejercicio. ¿Qué ejercicio va a hacer? Ejercicio que estén enfocados al grupo de edad que él tiene, a las capacidades físicas que él tiene. Muchas veces, ¿qué pasa? Quiero entrar, ¿qué dicen los adultos mayores femeninos? Quiero entrar a hacer sopa con mis amigas. Mami, te vas a caer, te vas a accidentar, te va a pasar esto, se te van a zafar las rodillas, te vas a quebrar la cadera. ¿Qué hacemos? Los estamos postergando. Y cada vez estamos tratando de hacer que nuestros adultos mayores vivan en una burbujita dentro de las casas. ¿Ya? ¿Se han dado cuenta últimamente? No existen políticas públicas mediante las cuales, por ejemplo, en estos parques que ahorita son unos montes, en estos parques autonómicos, que son unos montes ahorita que no hay condiciones para que lo hagan, pero por ejemplo la alcaldía debería organizar los círculos de abuelos por barrio. Los círculos de abuelos donde los abuelos puedan ir a esparcirse, a compartir entre ellos vivencias, creencias, opiniones, expectativas, que vaya un psicólogo, les hable un poquito acerca del proceso de envejecimiento, y que vaya un preparador físico, un profesor de educación física y los haga hacer 4 ejercicios. Para ellos eso es felicidad. ¿Por qué? Porque cuando ustedes saben que hay residencias geriátricas privadas de día y residencias geriátricas medicalizadas de 24 horas. En las de día, ¿qué hacen los adultos mayores en las residencias geriátricas de día?
Correcto, terapia ocupacional. Terapia ocupacional. Entonces, todos estos procesos que deberían ser políticas públicas en nuestro país están postergados. Además, internacionalmente, por ejemplo, nosotros no sabemos cuál es. ¿Por qué les digo que nosotros en medicina geriátrica hacemos medicina basada en la persona? Porque ningún estudio de efectividad, de eficacia de medicamentos tiene como criterio de inclusión personas mayores de 60 años. Todos los estudios están realizados en personas menores de 60 años. Algunos de 65, muy poco. La edad geriátrica en Latinoamérica comienza a los 60 años. Pero un paciente es geriátrico cuando tiene menos de 60 años, cuando es pluripatológico y polimedicado. Por ejemplo, un paciente con una enfermedad reumatológica puede ser atendido por un geriatra a partir de los 45 años. Y Europa, Estados Unidos, 65 años o más. ¿Ya? ¿Por qué 5 años? Porque es por criterios de desarrollo de los países, desarrollo de los sistemas de salud, está trazado los 65 años como la edad en que el paciente empieza a perder funcionalidad. ¿Ya? Pero ustedes saben que no es así. En Estados Unidos, ¿cuál es la pandemia que más los azota a los adultos mayores en Estados Unidos? La obesidad. Un adulto mayor obeso no es funcional. Y ellos ya deberían tener, por la tasa de adultos mayores obesos, ya deberían haber bajado por lo menos a 63, 62 años ya la atención por la parte geriátrica. Y vamos a ver un capítulo también en la parte teórica de endocrinogeriatría y vamos a ver otro de diabetes, que están bastante interesantes. Entonces, este tema del empoderamiento de la vejez, esto lo vamos a ir viendo. Vamos a organizar durante las prácticas algunas ferias de salud. Vamos a ver la creatividad de ustedes. Vamos a hacer los centros de salud de primer nivel. Los niveles asistenciales en Bolivia, 3. Primer nivel, centros de salud. Segundo nivel, hospitales medianos con algunas especialidades. Y tercer nivel son los hospitales grandes, entre comillas, que ya para nuestra ciudad y la densidad poblacional quedaron chiquitos, pero que tienen todas las especialidades y algunas subespecialidades. La 5M de la geriatría. Ya les hablé un poquito de cada una, así de manera somera, pero vamos a organizarla un poquito. Mente. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante en geriatría en cuanto a la mente? ¿Qué es importante? En un paciente, quítenle geriatría. El deterioro cognitivo, diagnosticarlo y correcto. Una de las misiones de la medicina geriátrica es el diagnóstico del deterioro cognitivo en estadios iniciales o deterioro cognitivo leve y frenar dentro de las posibilidades el avance a un deterioro cognitivo severo. ¿Qué otra cosa es importante dentro de la mente en geriatría? ¿Qué mente vamos desde el punto de vista orgánico y desde el punto de vista funcional y desde el punto de vista mental y emocional? ¿Cuál es uno de los flagelos más importantes que tienen nuestros adultos mayores? No ser autovalente. No ser. Autovalente. No ser autovalente, o sea, no ser autosuficiente o independiente. Abandono. ¿Qué es otra parte desde el punto de vista emocional del adulto mayor? Soledad. La depresión, la soledad,
El proceso de envejecimiento. Una de las cosas que más afecta sobre todo al sexo masculino es la impotencia sexual del adulto mayor. O sea, el tema de la sexualidad en el adulto mayor es un capítulo muy amplio, muy extenso, y vamos a ver esos cambios también en la parte práctica. Eso también afecta a la esfera emocional. El proceso de envejecimiento de la mujer, el proceso del climaterio y menopausia. La tasa de suicidio en adultos mayores femeninos es altísima en el mundo. ¿Por qué? Porque no logran comprender el proceso de envejecimiento. La mujer de por sí, ¿cómo es la mujer? Y esto está contando su experiencia. ¿Cómo es la mujer? La mujer es coqueta. A la mujer le gusta verse bonita. Hasta a la mujer que no se arregla le gusta verse bonita. No le gusta verse arrugas en la cara. No le gusta ver su cuerpo flácido. No le gusta sentir que engorda 20 kilos en un año. Y esto es parte del proceso del climaterio menopausia mal llevado, mal tratado y mal acompañado. En la época de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, a nuestras abuelas, ni bien empezaban con el síndrome climatérico, las bombardeaban con hormonas sintéticas. ¿Y en qué terminaban? En cáncer. Actualmente la ciencia evoluciona y no evoluciona por gusto, pero también tiene que evolucionar nuestras mentes y la educación que nosotros le damos a nuestros pacientes. ¿Ya? Entonces, en la mente es importante la parte física, la parte mental, la parte emocional, y en esta parte de la mente la parte socioeconómica es importante. Conocer cuál es la economía de nuestro paciente, conocer qué es lo que, si la economía en el paciente es un flagelo o no, saber cómo ese paciente vive, cómo se sostiene, cómo se sustenta, qué come, qué hace, todo eso lo vamos a ver en la historia clínica. Movilidad. Movilidad no de movilidad que maneje el paciente, sino la movilidad que tenga el paciente. Si se moviliza por sí solo, si utiliza algún artefacto como el bastón, como el burrito, como las caminadoras con ruedas, como la silla de ruedas. ¿Por qué es importante la movilidad en el adulto mayor? Para ser autosuficiente está bien. ¿Por qué es importante la movilidad? Para que se sienta independiente. Para que se sienta independiente, está bien. Desde el punto de vista médico, ¿por qué es importante la movilidad? Porque en función a eso podemos considerar otro tipo de terapias también, por ejemplo, pacientes que tenemos médicos. Que vienen a causa de la inmovilidad con alguna patología. Correcto. Eso iba a decir. Perfecto. ¿Qué más respecto a la movilidad? Permite la actividad física. Permite la actividad física. ¿Qué más? ¿El músculo no es un órgano? Evita la atrofia. ¿Qué se llama la pérdida de músculo? ¿Quién va al gimnasio? ¿De aquí? Atrofia. Atrofia, ya. ¿Quién va al gimnasio? ¿Quién hace ejercicio físico todos los días? Camila. Yo decía. La sarcopenia. Sarcopenia. La sarcopenia la vamos a ver como un tema aparte dentro de la parte teórica. También vamos a ver un tema solo sobre la sarcopenia y la importancia del músculo en el adulto mayor. La movilidad es importante. Por cada día de encamamiento del adulto mayor, después de los 60 años, a nosotros nos internan en el hospital, por cada día de internación perdemos 4 días de funcionalidad y perdemos 4 días de metabolismo muscular. ¿Qué pasa con el adulto mayor cuando se encama? Se encama de 80 kilos. ¿Qué pasa al mes? ¿Cuánto pesa ese paciente? 70. Pierde aproximadamente 10 kilos en 2 semanas. 10
10 kilos de masa muscular, pero no pierde grasa, pierde masa muscular. Es por ello que ese proceso de la sarcopenia es lo que nos hace ver a nuestros adultos mayores malnutridos, que decimos, mira, si el gordito se puso flaquito. Se puso flaquito, no es así. O sea, no se puso flaquito porque quiso. O no se puso flaquito porque eso es que está delgado porque es viejo. No se preocupe, señora, así es la vejez, coma bien nomás y ya, y tome su vitamina. Ese es el cliché que hay en los centros de salud y es una de las cosas con las que hay que respirar profundo. ¿Por qué? Porque el profesional no está capacitado para eso. Estamos capacitados desde la parte clínica para resolver un problema, pero no para resolver el tema medular, que es evitar la inmovilidad del adulto mayor. El siguiente son los medicamentos. Lo que les decía, criterios de Beers, acuérdense, cervezas, Beers, y los pueden buscar en Instagram. Hay varias, yo les voy a ir pasando páginas en el grupo ese, pasando páginas para que vayan siguiendo, sobre todo el del, les voy a pasar el usuario del Hospital Italiano de Buenos Aires, que pasa capsulitas en imagen o reels bastante precisos, bastante concretos, que tienen que ver con todos estos temas de geriatría. ¿Ya? Para que ustedes se vayan familiarizando con estos temas en un ratito que tengan libre. Dentro de todas sus materias no hay ninguna más importante, ninguna menos importante. Pero si nosotros comparamos neurología con medicina geriátrica, vamos a darle prioridad más a neurología que a medicina geriátrica, porque el contenido es más pesado, es más extenso y ¿qué más? Es más útil neurología que medicina geriátrica. Es más útil neurología que medicina geriátrica. Van de la mano. Entonces tenemos que dedicarle un tiempito para cada asignatura para que vamos nosotros nutriendo y complementando, sobre todo en el tema de demencia. Ojalá tengan la parte de demencia. Es bien importante llevarla en neurología y en psiquiatría, y aquí vamos a integrar esos procesos. Entonces en medicamentos es importante los criterios de Beers, estar en todo, cuáles usar, cuáles no usar, cómo simplificar un tratamiento en medicina geriátrica, cómo saber qué es lo que necesita y qué es lo que no necesitan nuestros adultos mayores. Y dentro de esos M de medicamentos también vamos a hablar un poquito de exámenes de laboratorio. Exámenes de laboratorio que son necesarios en un adulto mayor y exámenes de laboratorio que no son necesarios en adulto mayor. Lamentablemente la industria a nosotros nos empuja a que nosotros también percibamos un sobrecito a fin de mes con todo el porcentaje que nos devuelve el laboratorio de lo que indicamos, y que nos lleven a un congreso a Europa, a Estados Unidos, los laboratorios farmacéuticos. Eso se ve mucho, eso se ve muchísimo. Y por más que uno diga yo no quiero entrar en eso, lamentablemente la industria te acorrala y tienes que utilizar ese laboratorio. Y te llegan con tu pasaje a fin de año. Antes era un poquito más, ahora está un poquito más austero el tema. Pero el tema de los análisis clínicos en geriatría. Análisis clínicos en geriatría abocados al problema que tiene el paciente. ¿Ya? Por ejemplo, encontramos 1 millón de análisis en el paciente: hemograma, creatinina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Pero no vemos vitamina B12, no vemos vitamina D, no vemos electroforesis de proteína, no vemos conteo de reticulocitos. Y vemos que le hacen exámenes de laboratorio de la A a la Z, pero no los que están enfocados en el tema de lo que puede ocurrir con el paciente adulto mayor. Pacientes con hipotiroidismo clínico o subclínico, adultos mayores que debutan con hipotiroidismo clínico y subclínico,
tienen deterioro cognitivo. Pacientes con déficit de vitamina B12 tienen deterioro cognitivo. Pacientes con vitamina D tienen dolor crónico y deterioro cognitivo. Y son exámenes de laboratorio que nosotros de rutina no pedimos. No entran de la A a la Z de lo que se indica normalmente. ¿Ya? La múltiple complejidad. Múltiple complejidad, y lo vamos a poner fácil en un ejemplo. Un paciente con una fractura de cadera, con una fibrilación auricular, que el cardiólogo nos dice no se opera. Es un paciente postrado, es un paciente con dolor crónico, es un paciente que requiere cuidados 24 horas, es un paciente que se va a deteriorar más rápido que un paciente que no está en las mismas condiciones. Entonces, la múltiple complejidad del estado clínico del paciente también es uno de los desafíos de la geriatría. ¿Y qué es lo que más importa en el paciente? ¿Qué es lo que más importa en el paciente adulto mayor? Que ya lo dijimos. Mente. ¿Ya? Lo cognitivo, nos importa mantener el estado cognitivo del paciente, nos importa mantener el estado emocional del paciente, nos importa la movilidad, o sea que el paciente sea lo más funcional e independiente posible, nos importa que el paciente tenga un servicio de salud que pueda llegar a su domicilio y evitar que el paciente entre a un centro de larga estancia o a un centro de agudo donde el paciente va a perder funcionalidad y va a perder masa muscular. ¿Ya? Esas son las 5 M de la geriatría. Eso apréndanselo porque se los voy a preguntar, tanto en la práctica como en la teoría. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es lo que nos va a marcar las pautas de qué es lo que queremos. No nos vamos a formar como geriatras. El tratado de geriatría es enorme. Nosotros vamos a llevar un libro básico que también se lo vamos a poner a disposición. Dos en realidad. Un libro que es basado en problemas comunes, que es del doctor Pedro Avisanda Soler, un geriatra importante en la comunidad europea, y un libro de valoración geriátrica integral, donde están resumidos los miles de test que hay para ver todo lo que es la funcionalidad del paciente. Eso es importante. En geriatría siempre hay copia. Siempre hay copia porque yo tengo que auxiliarme de la tecnología, porque para todo hay test. Hay test para la marcha, hay test para el equilibrio, hay test para el tema mental cognitivo, hay test emocionales, hay test también para el cuidador, que se llama escala de Sarin. O sea, para todo hay test de velocidad de la marcha. Hay estudios que hablan que mientras el paciente camine más lento, mayor probabilidad de morir por distintas causas tiene. La velocidad de la marcha, eso yo les voy a enseñar a medir velocidad de la marcha en los pacientes adultos mayores también, y vamos a ver algunos videos de la importancia de la velocidad de la marcha. El paciente, mientras más lento camine, más rápido se muere. Mientras más lento camine, más rápido se muere. Es un predictor de mortalidad, de mortalidad, la velocidad de la marcha. ¿Ya? Entonces, preguntas. Preguntas, dudas. ¿Cómo van a hacer las evaluaciones? ¿Quieren saber cómo van a hacer las evaluaciones? Sí. Conmigo es relajada la cosa. Conmigo, por favor, esa parte. Tenemos que, por política de la universidad, 80% de asistencia a las prácticas, 80% a las teorías. Si tienen alguna situación particular, muy justificada, ¿qué es lo que nos dicen? Primero a la coordinación académica, a la coordinación, a la calificación. Podemos resolver muchas cosas entre nosotros. ¿Ya? Podemos resolver muchas cosas entre nosotros. Esa parte es súper abierto. ¿Por qué? Porque todos vemos una situación
X en algún momento de la vida. ¿Ya? Pero tratar de venir la mayor parte posible, tratar de asistir a las prácticas. Las ferias sí, no me falta nadie. ¿Ya? Porque las ferias son un bien que le vamos a hacer a la comunidad que tanto necesita de estos temas. Entonces, es importante eso. Las evaluaciones van a ser continuas en la parte práctica, porque según vamos avanzando, vamos a ir evaluando, vamos a ir leyendo un poquito, vamos a ir, un día les voy a decir, vamos a revisar artículos de fragilidad. ¿Ya? Y cada uno va a revisar un artículo diferente, pero no va a venir, se va a parar y lo va a recitar con una presentación de PowerPoint, simple y llanamente va a tomar los puntos claros. En Estados Unidos se realizó un estudio multicéntrico que dijo que la velocidad de la marcha era un factor predictor de mortalidad por esto. Listo, felicidades, estudio leyó. ¿Ya? Es importante eso. El horario de llegada. Quien entra de último soy yo, quienes entran de primero son ustedes. Si llovió, si hay bloqueo, ustedes saben que estamos en un año súper complicado. Si hay llovió, si hay bloqueo, si no hay transporte, si hay una situación particular, no hay ningún problema. ¿Ya? La cosa es que siempre nosotros nos mantengamos en contacto. ¿Por qué? Porque nosotros en este subgrupo nos llevamos de una manera y en el otro subgrupo nos llevamos de otra manera. ¿Ya? Y siempre hay quien está mirando lo que uno hace. Porque yo también fui estudiante, fui residente y siempre existen esas cosas. Siempre hay de que Pedro dice lo que hace Juan. Entonces es importante el tema de la asistencia. ¿Cómo venimos al aula también? ¿Ya? Recuerden que ¿qué es lo que les falta a ustedes para tener su cartón en la mano? Nada. Les falta un año. Un año, ¿ya? Y nosotros no podemos ir a visitar a un adulto mayor en short y chancleta. Sí podemos, pero no debemos. ¿Cómo? Sí podemos, No podemos. no debemos. No podemos. O sea, no podemos por respeto a nosotros mismos y por respeto al adulto mayor. Por ejemplo, si yo voy a atender a un adulto mayor, si estoy en confianza con él y en algún momento que necesite algo y yo estoy por la calle, sí voy y lo visito. Pero el adulto mayor te pone el ojo una sola vez para no atenderse. Una sola vez. Y eso es importante. ¿Ya? La parte práctica, mientras estemos aquí, no hay ningún problema. Pero ya cuando bajemos al terreno, cuando bajemos a ver pacientes, cuando vamos a hacer visitas domiciliarias, ahí ya vamos a tener otro tipo de código de vestimenta del profesional médico. Doctor, ¿pero ahí podemos ir con pijama? ¿Cómo? ¿Con pijama médico? ¿Al terreno? ¿Sí? Sí, sin ningún problema. Podemos ir con pijama médico, podemos ir vestidos de civiles con nuestro mandil. ¿Ya? El mandil, importante, el mandil, según la evidencia, está prohibido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un vehículo de transmisión de enfermedades asociadas a los servicios de salud. ¿Ya? Entonces, cuando bajemos al terreno, vamos a tener ese cuidado de cómo nos proyectamos con el adulto mayor. ¿Ya? Entonces, el tema de las evaluaciones, como les decía, evaluación continua. En la parte teórica tenemos 3 evaluaciones. Tenemos 2 pruebas dentro de lo que es el contenido, de los bloques de la asignatura. Aquí no tengo, se lo voy a ir mostrando para que lo veamos de una vez. Tenemos una evaluación el sábado 8 de marzo. Tenemos una evaluación el sábado 19 de abril. Tenemos una evaluación el 31 de mayo y tenemos una evaluación final en julio. ¿Ya? Tenemos en total 14 semanas de
de lo que es contenido como tal. ¿Ya? El contenido, nuestras clases teóricas son de 10:50 a 12:20. O sea, ya pudimos haber hecho todo lo que teníamos que hacer en la mañana. ¿Ya? A mí me gusta ese horario mucho más para la teoría que el horario temprano. ¿Por qué? Porque el contenido es pesadito. Lo vamos a hacer más ameno, lo vamos a hacer más práctico. Yo les voy a preguntar, ustedes van a responder, vamos a ir viendo cosas importantes. ¿Por qué? Porque ustedes el contenido de semiología lo tienen, el contenido de medicina interna lo tienen. Entonces, hay que ir refrescando un poquito esas cosas. ¿Ya? Entonces, como les decía, son 3 bloques en los que va a estar distribuida la asignatura, con 3 evaluaciones. Va a haber recuperatorios para los que no lleguen a la nota, pero espero, díganme. La fecha, esto yo se lo voy a pasar por si acaso. ¿Ya? La fecha de la última evaluación es la tercera evaluación 31 de mayo, con eso ya vamos a saber quién habilita, quién no habilita, y la evaluación final es el 14 de junio. Que la evaluación final, ustedes saben que es una formalidad que ya uno con la nota de habilitación sabe si aprobó o no aprobó. ¿Ya? Entonces, en mi paralelo, yo no acostumbro a hacer recuperatorio. ¿Ya? Por formalidad, dentro del programa está. Pero si yo vengo aquí y les dedico mi tiempo en explicarles, en orientarlos, en enseñarles cosas que aún no saben, o refrescarles la memoria en cositas que sí saben, pero que están ahí guardaditas en el fondo del disco duro, no necesitamos recuperatorio. ¿Por qué? Porque todos vamos a sacar una nota. Y la primera evaluación, ya el sábado les voy a decir cuál va a ser, para que ustedes vayan viendo en sus tiempos libres cómo van avanzando. La primera evaluación de la parte teórica va a ser la realización de un curso de la OPS. Ustedes van a llegar hasta el tema de evaluación final. La evaluación final, todos van a traer su computadora, su tablet y la van a realizar aquí. ¿Ya? Es un curso que tiene 6 horas de duración y la evaluación final se hace en 20 minutos. Entonces, ese curso de la OPS es un conglomerado de todo lo que vamos a ver en la parte introductoria de lo que es medicina geriátrica y atención al adulto mayor. ¿Qué pasa si no aprobamos la evaluación final de ese curso? Tenemos un recuperatorio y hay otro curso que es la versión, vamos a aprobar con la versión básica. Y si no aprobamos con la versión básica, no llegamos a la nota, hacemos la versión intermedia, que nos va a llevar a estudiar un poquito más, una semanita más vamos a estudiar y vamos a lograr el contenido. ¿Ya? Sobre todo, importante, la nota es un número. ¿Ya? La nota es un número, todos queremos tener buenas notas, pero la evaluación es más cual y cuantitativa. Las capacidades que ustedes lleguen a desarrollar durante el desarrollo de la asignatura va a ser lo que los va a llevar a tener un mejor futuro en cuanto a la atención de los adultos mayores. ¿Ya? Aquí, como ven, van a ver biología del envejecimiento, van a ver capacidades intrínsecas, van a ver fragilidad, sarcopenia, nutrición, cáncer, dolor y cuidados paliativos, deterioro cognitivo, cardiogeriatría, endocrinoheriatría, diabetes, trastorno de la marcha, equilibrio y caída, y temas puntuales. Hemos tratado de resumirlo con el equipo de la cátedra lo más posible en temas que están destinados a geriatría para médicos generales. ¿Ya? Quien quiera profundizar un poquito más, hay bastante información y les voy a ir pasando links, les voy a ir pasando y les voy a ir pasando también en el grupo los pacientes que yo voy viendo. ¿Ya? Por ejemplo, anoche cuando crearon el grupo estaba teniendo un adulto mayor de 88 años, femenino, que vive en un tercer piso, pesa 100
Y ayer estaba aletargada, somnolienta, febril, con deposiciones líquidas, con el antecedente de una ingesta fuera de la dieta habitual que tiene la paciente. Miren cuántas cosas en un adulto mayor: edad, factor de riesgo; peso, factor de riesgo; dónde vive. Vive en un tercer piso, en una casa. Vive en un tercer piso que no tiene ascensor. Entonces, esos datitos yo les voy a ir compartiendo algunos casitos clínicos así para que vamos familiarizándonos con eso. ¿Quiénes de aquí viven con sus abuelos? ¿Quién tiene un abuelo en casa? ¿Abuelo de ustedes? ¿Ustedes? Sí, aquí no, pero aquí. ¿Qué edad tiene su papá, su mamá? Ajá. Ajá, son jovencitos. Nadie tiene un abuelo que vive en casa, abuelo de ustedes. ¿No? ¿Cerca? Que los podamos visitar. ¿Sí? Ya. Eso es importante también. Abuelos que vivan cerca en la ciudad, que podamos visitarlos, que podamos ir a hacer la parte de la evaluación geriátrica. Qué importante que le hagamos la parte de la evaluación geriátrica a una tía de usted, a un abuelo de usted, a una tía de usted, a una tía que no hable mucho, porque se nos va el tiempo charlando. Entonces, vamos a ir viendo familiares de nosotros que tengamos, familiares de nosotros, para que podamos hacer la práctica. ¿Ya? La práctica, y así hacemos la valoración integral de esa paciente o de ese paciente, y ahí vamos a tener ya la mitad de la historia clínica. ¿Ya? Entonces, el tema que le decía de las ferias no es necesario hacer algo despampanante, sino ir a dar nuestra educación para la salud. Ya, por ejemplo, Alejandro, Fabián va a dar la parte de fragilidad. ¿Qué es fragilidad? Fragilidad es esto. Usted va a dar sarcopenia, usted va a dar nutrición, usted va a dar incontinencia urinaria, usted va a dar el proceso de envejecimiento en la mujer, pero así cortito, exposiciones cortitas en las cuales todos participemos y todos nos acerquemos al adulto mayor. Estoy hablando con un club de adultos mayores que hay por aquí, por la zona del Canal 11. Hay una placita que hay, ahí hay un centro de adultos mayores. Pero ¿qué es lo que nos juega en contra? El adulto mayor, ustedes saben que duerme en la mañana. O sea, a las 7 no van a estar despiertos haciendo cola ahí. Entonces vamos a tratar de ver cómo hacemos ese convenio con ellos para que podamos también intervenir ahí, que podamos ir. El adulto mayor muchas veces está compensado todo, y si usted va, se presenta y le dice, pase por favor, vamos a tomarle los signos vitales, vamos a entregarle su complemento nutricional del centro de salud, que eso lo vamos a hacer, vamos a entregar su complemento nutricional, y eso para ellos es felicidad. Para ellos es felicidad llevarles la atención lo más cerca posible de ellos, porque en el centro de salud tienen 15 minutos por paciente. O sea, ¿qué tiene? ¿Sabe qué, doctor? Que mire, que me siento un poco triste por esto, porque no me van a atender. Muchas veces la consulta con el adulto mayor es una consulta psicológica. No hay un problema de salud real en el sentido de que sea un problema médico. ¿Ya? Entonces, con esto lo que nosotros vamos a lograr es que esos pacientes, ese día o esa hora y media que nosotros estemos con ellos se sientan a gusto, se sientan plenos y les van a aplaudir. ¿Okay? Porque así son los adultos mayores, cuando se sienten bien no encuentran la forma cómo retribuir lo que están haciendo por ellos, que no es un favor, es una atención, es un problema de salud pública.
el envejecimiento poblacional es un problema de salud pública y todos vamos a llegar a eso. Y cuando nos toque a nosotros, la medicina geriátrica tiene que estar 10 veces más avanzada. Los trabajos prácticos, los casos clínicos que les vamos dando, ¿pueden utilizar inteligencia artificial? Pueden, eso es libre. ¿Pueden auxiliarse de tecnología? Pueden. ¿Quieren venir a presentar un video? Pueden. Tuve una alumna que me hizo un trabajo espectacular, que eso a mí me marcó, que me hizo una simulación en un juego de Minecraft de lo que yo estaba pidiendo. Y otra paciente vino y creó una especie de video tipo Roblox, lo que juegan los niños. ¿Juegan Roblox? ¿Ven Roblox? Mi sobrino. Eso. Y ella simuló las voces y todo por un programa de computadora y todo, y que fue así espectacular un caso clínico de una paciente. Así que eso es abierto. Doctor, creo que lo corte es que algunos tenemos práctica de ginecología ¿A qué hora entran? a las 9. ¿A las 9? ¿Ya? ¿Quiénes tienen práctica de ginecología? Encantado de conocerlos y nos vemos el sábado. ¿Ya? Gracias, doctor. Los que no tienen práctica de ginecología, no se llaman. Hasta luego. Ya, hasta luego, que vaya bien. Hasta luego. ¿Dónde están haciendo ginecología? Perfecto. Vean ahí la parte de ginecogeriatría. La parte de ginecogeriatría, ¿quién más está rotando ahora, aparte de ellos? Horarios diferentes. ¿Y ustedes qué tienen? ¿Quién tiene algo 9 de la mañana para adelante? Más tarde. Ya, entonces en las rotaciones que están haciendo, por ejemplo, ginecología, vean sangrado uterino disfuncional en el adulto mayor. Sangrado uterino disfuncional en el adulto mayor es sinónimo de cáncer de y de el cáncer de endometrio. La neoplasia endometrial es más frecuente en el adulto mayor. Ya, el abuso sexual al adulto mayor también. Hay abuso sexual al adulto mayor. Van a ver muchas veces a lo largo de su práctica clínica diaria abuso al adulto mayor. Esto también no lo tenemos ahí dentro de la grilla de temas, pero esto lo vamos a hablar un día en la práctica. Los vestigios de abuso al adulto mayor, abuso físico, que es lo que nosotros vemos. Pero ustedes saben que hay distintos tipos de abusos, distintos tipos de violencia. Algo que se ve mucho en los adultos mayores en los países latinoamericanos es la violencia económica. Se ve la violencia económica. Cuando el adulto mayor es jubilado, ¿quién maneja el dinero del adulto mayor? Los hijos. Ahí vamos a ver cositas en el tema de la violencia económica en el adulto mayor. Cuando el adulto mayor, por muy deteriorado cognitivamente que esté, les diga que está sufriendo en la casa, algo le está pasando. En ocasiones, el adulto mayor te dice: quiero hablar a solas con usted en la casa. Y ahí tienes que respetarlo, porque algo está pasando. Y hay algo también que no está aquí, que se llama voluntades anticipadas. ¿Saben qué es voluntades anticipadas? La eutanasia. Bueno, nosotros no tenemos eutanasia. ¿Qué es voluntades anticipadas? Que no lo reanimen. ¿Qué más? Algo que les tiene terror los adultos mayores. Que no los intuben. Otra cosa. Que lo cremen. En los pacientes que tienen daño renal, que no dializar. O sea, las voluntades anticipadas es el respeto que nosotros tenemos que tomar en cuenta como médicos de asistencia y llevar a la práctica con la familia
Muchas veces te llaman cuando sos médico de cabecera, te llaman y te dicen: doctor, mi papá tiene que dializar, pero no le da la gana y se va a morir. Ya charlaste con tu padre, ¿qué es lo que quiere? Pero no quiere dializar, veamos una alternativa. Va a durar poco, pero le vas a aliviar el sufrimiento de 3 días de la semana, 3 horas, acoplado a una máquina en la que va a estar sufriendo, va a estar sintiendo dolor, va a estar sintiendo fatiga, va a estar sintiendo frío, va a estar con bajones de presión, va a estar con bajones de azúcar, etc. ¿Ya? El paciente que no quiere hospitalizarse, paciente que decide no operarse de una fractura, van a ver mucho el tema de fractura de cadera. Es la fractura más frecuente en el adulto mayor, la fractura de cadera, y en orden de frecuencia la fractura de coles. ¿Cómo cae el adulto mayor? Siempre cae, trata de asentar una mano y hace una fractura de coles. El paciente que no se quiere operar y está en sus facultades mentales para decidir no operarse, si no quiere operarse, no se opera. Pero si a mí esa cirugía me da un rédito de $7,000, yo voy a hacer todo lo posible por operarte, ¿no es cierto? Pero hay que respetar las voluntades del adulto mayor. Por eso fue que le puse esa diapositiva del empoderamiento del adulto mayor. Y dentro de ello hay que respetar las voluntades anticipadas. En nuestro país, lastimosamente, la eutanasia no está aprobada. No está aprobada, pero hay 2 casos que están haciendo un auto constitucional. 2 pacientes que tienen esclerosis múltiple, entre ellos un profesional médico que tiene 41 años. Entonces, veremos pronto resoluciones del Tribunal Constitucional respecto al tema de la eutanasia. La eutanasia es una voluntad anticipada en otros países del mundo. Y vamos a hablar de eutanasia también, vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de sedación terminal. Sedación terminal no es lo mismo que eutanasia. Sedación terminal es un procedimiento que hacemos los que nos dedicamos al tema de medicina geriátrica en un paciente que está sufriendo mucho. ¿Por qué? Vamos a ver la parte de cuidados paliativos, la vamos a ver bien por encima, pero dentro de los cuidados paliativos del adulto mayor está la sedación terminal. La sedación terminal es la aplicación de medicamentos que van a tener al paciente lo más tranquilo posible en el lecho. Se ven muchos pacientes con cáncer que sufren mucho dolor, pacientes con enfermedades degenerativas que sufren mucho dolor, porque ustedes saben que el encamamiento duele. Sí. ¿Por qué duele el encamamiento? No nos necesidades. No necesariamente. Atrofia muscular. ¿Qué pasa? La atrofia Articulación. muscular, la anquilosis de articulaciones, la disminución de la amplitud de movimiento de los ligamentos, todo eso duele. Entonces, el proceso de encamamiento del adulto mayor produce dolor y nosotros por medio de la sedación terminal podemos lograr que el paciente esté... ¿Es como el coma inducido? No es un coma inducido, porque no necesariamente vamos a dormir al paciente. Nosotros lo que vamos a hacer es aplicar, por ejemplo, hay pacientes que toleran muy bien el midazolam. ¿Conocen el midazolam? Es una benzodiazepina potente. Son relajantes. Correcto. Que en el paciente adulto mayor, en dosis bajas, va a tener al paciente tranquilo o al paciente con somnolencia. ¿Ya? Pero se pueden utilizar anestésicos, se puede utilizar propofol en dependencia de cada paciente. Vamos a hacer la sedación terminal cuando el paciente tiene un cuadro irreversible, estadios avanzados de cáncer, estadios avanzados de enfermedades degenerativas. ¿Ya? Eso es importante que también lo veamos así por encimita en el tema de cuidados paliativos. Doctor, ¿y eso lo realiza un médico geriatra o un anestesiólogo? Lo realiza el anestesiólogo, lo realiza el médico geriatra, lo realiza el internista, lo realiza el médico general que está capacitado para ello. Pero siempre y cuando, siempre tiene que existir hasta en la atención domiciliaria
una nota de consentimiento informado en la cual los familiares le autoricen a usted a realizar la sedación paliativa. Nunca utilicen el término sedación terminal con los familiares. Sedación paliativa, objetivo, disminuir el dolor, disminuir el sufrimiento. ¿Ya? Doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, si un paciente mayor da el consentimiento de ya no querer ser intubado, pero al momento de querer hacer intubación no se encuentra consciente, ya dio un previo consentimiento, pero los familiares o los hijos responsables dicen que hay que intubarlo más? Si el acompañante, o sea, si el paciente está acompañado, no está con un estado de conciencia, no tiene estado de conciencia lúcido en ese momento para dar el consentimiento y el familiar lo hace, por ética hay que hacerlo. ¿Ya? Pero si es un tipo de elección del paciente, la no reanimación cardiopulmonar, y el familiar está consciente de eso, ¿ustedes han visto reanimar a un adulto mayor? ¿Sí? ¿Cuántas costillas escuchaste que se fracturaron? Ahí es lo que entramos en los conflictos éticos de la reanimación a adultos mayores frágiles, desnutridos. ¿Por qué? Porque sí o sí le vamos a garantizar una fractura de toda la parrilla costal. El paciente va a pasar a UTI, se va a infectar en UTI y se va a morir. ¿No es cierto? Entonces, el paso de los adultos mayores de salas comunes a salas de cuidados intensivos, también nosotros vemos ahí que hay una altísima tasa de mortalidad, más del 75% de mortalidad en adultos mayores que ingresan a UTI. Es que el abuelo no debería entrar, el adulto mayor no debería entrar a UTI. Con las infecciones ¿Hay intrahospitalarias. salas especiales de UTI para adultos mayores? En salas, en otros países, ahí vamos a ir. Cuando veamos el tema de niveles asistenciales, hay salas de ortogeriatría, ortopedia y traumatología, hay especialistas ortogeriatras, hay odontogeriatras, hay gastrogeriatras, hay oncogeriatras, hay médicos que son súper especialistas en todo lo que es adulto mayor. ¿Y dónde dan eso? En las salas de geriatría. Incluso a la hora de conducir al paciente, en España yo vi eso, a la hora de conducir al paciente en las salas de urgencia, sala de urgencia con 4 camas para adultos mayores. No tenemos la sala, lamentablemente acá nuestra emergencia es una sola y tenés al con tuberculosis, meningia esperando la punción lumbar ahí, al que tiene una estafilodermia sentadito al lado, al que tiene un VIH con carga viral en 200.000 sin CD4 sentado ahí, al adulto mayor fracturado en una camilla aquí, al que tiene una gastroenteritis infecciosa al otro lado del adulto mayor. Entonces es una organización de servicios de salud. ¿Cuál es el peor enemigo del paciente actualmente en los países latinoamericanos, los países en vías de desarrollo? El sistema de salud es el peor enemigo del paciente, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no le brinda las herramientas suficientes para lograr el alivio de su problema o la curación de sus enfermedades. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que formarnos para cambiar esos paradigmas que son muy difíciles de cambiar, pero por lo menos la persona que vaya y se atienda con nosotros, que salga con una visión global de sus problemas de salud y saber dónde va a ir. Es bonito que te llegue una hoja de referencia, es satisfactorio, más que bonito es satisfactorio que te llegue una hoja de referencia donde diga medicina geriátrica, paciente adulto mayor de 76 años con test de Barthel 8/16.
Diagnóstico, deterioro cognitivo leve a especificar causa. Bien, mi médico general, mi interno, prendió. Lo mandan para medicina interna. Esto es del psiquiatra. Lo mandan para psiquiatría. Esto es del geriatra. ¿Saben cuántos geriatras hay trabajando en el sistema público en los hospitales? Para 4 millones de habitantes y aproximadamente para más de 700.000 adultos mayores que acuden al sistema público. 3 que te atienden 6 horas y dentro de esas 6 horas tienen que hacer pase de visita 2 horas y atender 4 horas 20 fichas. Y van a ver que la evaluación geriátrica integral desde el momento de que empezamos la entrevista del paciente hasta que terminamos de hacer los 4 test, incluido velocidad de la marcha, trastorno del equilibrio, mentalidad, o sea, desde Minimental, ya se nos fueron 20 minutos. A media hora. ¿Ya? Entonces, por eso que se está tratando de cambiar este enfoque para que el adulto mayor llegue lo menos posible al hospital. ¿Ya? Entonces, ya son las 9. Nos vemos el día sábado. Dudas que quedaron de hoy, las anotan. Nos vemos el día sábado en la clase teórica. 10:45 estamos entrando al aula para que salgamos un poquito antes y que tengan los días de hoy.